Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase inaugural. En primer lugar, bienvenidos a la Universidad Mayor de San Simón y bienvenidos a su materia de Química Orgánica 1. Mi nombre es Juan Carlos Quiroga y este año vamos a estar trabajando esta materia. En esta primera clase vamos a hablar de una pequeña introducción a lo que es la materia y sus formas de evaluación. Y vamos a discutir un poco el tema de los modelos atómicos y moleculares. Con estos modelos atómicos y moleculares es posible dibujar este tipo de estructuras. Esta es la estructura de una doble hélice de ADN o de DNA, dependiendo del idioma. Y en este caso, todo esto implica una serie de teorías que deberían conocer. Entonces, la química orgánica orientada a la bioquímica no tiene nada que ver con los alcanos ni simplemente moléculas planas. Todas son moléculas tridimensionales y principalmente con grupos funcionales, como decir alcoholes, aldehídos, ácidos, ésteres, etcétera. Entonces ahí se va a ir centrar nuestra atención para estudiar la química orgánica. Eh, Voy a pedirles que a medida que avancemos, ustedes vayan escribiendo las dudas en el chat del Meet al cual han ingresado y vamos a ir leyendo una a una las dudas y respondiéndolas en la medida de nuestras posibilidades. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase hablando de los contenidos que vamos a abordar este año. Como decía en la primera diapositiva, nos vamos a dedicar un buen tiempo, principalmente gran parte del primer parcial, al estudio de la estructura atómica y molecular. ¿Sí? Entonces, esta estructura atómica o molecular implica conocer primero los modelos atómicos, entender cómo existen diferentes teorías para describir los átomos, de allá saltar a los modelos moleculares y una vez que conozcamos estos modelos, usar la teoría de la hibridación de orbitales. Vamos a ver las hibridaciones sp3, sp2, sp, que hacen a la estructura molecular. Entonces, cuando uno conozca la hibridación, va a poder dibujar en una representación tridimensional de las moléculas en el cuaderno. Esta representación tridimensional o esta estructura molecular nos va a ayudar a predecir propiedades físicas como la polaridad, la solubilidad, puntos de ebullición, etcétera, que son también parte de los contenidos de este primer bloque de estudio. En el segundo bloque de estudio vamos a trabajar principalmente en lo que hace a la reactividad de los compuestos orgánicos. Sin embargo, para estudiar esa reactividad vamos a requerir de todas estas teorías que hacen a la estructura molecular principalmente y a la estructura tridimensional de las moléculas. Cuando tengamos el manejo de esta estructura tridimensional, vamos a poder abarcar más fácilmente la reactividad de los alcanos, alquenos, alquinos. Hasta aquí son solamente hidrocarburos. Luego vamos a estudiar en otro capítulo los halogéneros de alquilo y principalmente vamos a dedicarnos a estudiar compuestos oxigenados que van desde alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados. Entonces, esto en cuanto al contenido, parece muy simple, pero para que tengan idea, casi para el primer parcial vamos a estar trabajando solo con estructura atómica y molecular y las propiedades físicas de las moléculas en general. Y para lo que serían ya segundo, tercer parcial y final, estaremos trabajando con todos estos capítulos en cuanto a su reactividad principalmente. Para el estudio de la materia, ustedes pueden tomar
dos libros, cualquiera de ellos. El primero es Química Orgánica y el autor es Wade. Y el segundo, el autor es Solomon. Entonces, siempre es bueno tener una biblioteca. Si pueden, consigan. Si lo consiguen también un libro en PDF, vale, pero siempre vayan teniendo sus libros de archivo que sirven de consulta, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque química orgánica es una materia troncal, puesto que en segundo año van a tener química orgánica 2, en tercer año química orgánica funcional, que está asociada a química orgánica 1 y 2, y a bioquímica, que usa los principios de la química orgánica, y así en todos los años van a necesitar de esta materia, incluso en quinto año que van a trabajar biología molecular, donde también se necesitan algunos conceptos básicos de esta materia. Respecto a la evaluación, en teoría van a dar ustedes 3 parciales. La ponderación de estos 3 parciales es el 50% de su nota final y un examen final que va a valer el 25% de la nota. Entonces, hasta ahí tenemos un 75% de su nota final. La práctica va a tener este otro 25%. Entonces, si suman los 3 parciales, 50%, el examen final 25% y la práctica 25%, tendrían el 100% de su nota. Para la práctica, una vez que iniciemos, ya se habrán dado cuenta que hay un solo grupo con mucha gente, entonces las autoridades nos van a subdividir y yo les voy a comunicar apenas tengamos esta notificación de subdivisión. Entonces yo les voy a comunicar cuáles son los subgrupos, los horarios, etcétera, y recién ahí vamos a dar inicio. Una vez que se inicie, la asistencia es obligatoria. Todo el año pueden tener máximo, es máximo 3 faltas, ¿sí? Ya con esta cantidad de faltas se puede considerar abandono de la práctica. Normalmente vamos a programar 2 evaluaciones. Ya cuando empecemos práctica les vamos a decir qué son las constantes físicas, el primer gran grupo de esta práctica, y qué son las operaciones de purificación y separación. Y los 2 exámenes estarán evaluados sobre estos contenidos. Simplemente recomendarles que en teoría no digan que el final vale menos, porque realmente vale más que cualquiera de los parciales. Mucha gente se confía en los parciales y si les va mal en el final, la nota en general va a bajar por la ponderación, ¿verdad? Y otros que haciendo una buena práctica pueden ayudarse con su nota teórica. La suma de teoría y práctica debe dar 51 para la aprobación. No importa, hay gente que a veces se reprueba en teoría en sus promedios y aprueba con muy buena nota en práctica y alcanza ese 51 o viceversa. Entonces así está estipulada la evaluación en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Eh, bueno, fíjense, por esto no queremos aceptar porque van interrumpiendo la clase los que a deshora quieren unirse. Bien, entonces, en caso, esperemos que no, de que alguien repruebe en el primero, segundo, tercer parcial, final y práctica, podría optar todavía eh, en el transcurso de la gestión a una segunda instancia si tuviera 26 puntos ponderados sin el examen final. Es decir, primero, segundo, tercer parcial y la nota práctica debería alcanzar por lo menos 26 puntos para habilitarse a una segunda instancia. Finalmente, tienen el curso de verano solo si tienen la práctica aprobada. Estas son las generalidades que les pueden servir para cualquier materia. Veremos si hay alguna duda antes de iniciar el avance de nuestra clase. Ninguna. Ninguna.
Bien, entonces esto en cuanto a la presentación de la materia. Ahora vamos a trabajar un poco algunos conceptos introductorios y una de las primeras preguntas cuando estudiamos estas teorías de la estructura atómica y molecular es ¿cómo es un átomo para cada uno de ustedes? ¿Cómo se lo imagina? Hay diferentes modelos, ¿verdad? Algunos todavía lo imaginan como una esfera indivisible, otros como una esfera con cargas, otros de esta forma, donde hay un orden, ciertas cargas giran alrededor de un núcleo, y otros donde incluso los niveles de giro de los electrones ya están ordenados de acuerdo a la energía. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir un poco haciendo un recorrido más histórico que, que descriptivo para ver cómo han ido evolucionando estas teorías de cómo es un átomo. Hay diferentes modelos, porque todos modelos y todos teóricos, porque no se puede ver con los instrumentos que se tienen en la actualidad en la ciencia cómo es un átomo. Han intentado fotografiar algunas moléculas grandes, pero todavía no la estructura real de un átomo. Entonces los describen a través de teorías. Y estas teorías empezarían hace mucho tiempo con el modelo de Dalton, sigue el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, el de Schrödinger, y finalmente nosotros vamos a hacer uso de una teoría de la hibridación para trabajar lo que habíamos dicho al inicio, hibridaciones sp3, sp2 y sp. Entonces, regresando al concepto del átomo, como les decía, son demasiado pequeños. Si ustedes trazan un puntito en la hoja de su cuaderno, ese puntito puede tener 2.000 millones de átomos. No se los puede ver y para representarlos se enuncian teorías. Vamos a ir describiendo cómo han ido evolucionando estas teorías con el pasar del tiempo. Bien, el primer modelo atómico que vamos a plantear ahora es el modelo de Dalton, que se remonta a 1803. Entonces, fíjense, ya es bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, Dalton plantea que los átomos son esferas indivisibles. Entonces, fíjense que este gran científico de la época, ¿y por qué decimos gran científico? Porque él es el que enuncia la ley de las proporciones múltiples, a partir del cual se trabajan los cálculos estequiométricos, que todavía ustedes realizan tanto en colegio como seguramente en el examen o en el curso propedéutico. Entonces, una persona que ha logrado eh, enunciar leyes para trabajar la estequiometría, en su época pensaba que los átomos eran una esfera indivisible. ¿Sí? Eso hace unos 200 años, casi 200 años. Y en la actualidad, de hecho, ya sabemos que esto no es así, que ya hay partículas subatómicas y que este modelo no funciona. Esto nos da a pensar muchas cosas, ¿no? Nos podríamos poner a pensar si, qué pasaría de aquí a 200 años. Bueno, si todavía el planeta sigue intacto, a lo mejor en algún curso estudien nuestra última teoría y digan esto creían hace 200 años y ahora ya no sirve. Todas las teorías de lo que vamos a estudiar son objeto de cambio cuando la ciencia vaya evolucionando en sus sistemas de medición. ¿Sí? Bien, entonces este es el primer modelo, hace casi a 200 años. En 1900, Thomson ya plantea un otro modelo. Recuerden que estamos haciendo una revisión más histórica que una descripción a fondo. ¿Cuál es la diferencia en el modelo de Thomson? Que él ya habla de partículas atómicas, partículas con carga positiva y partículas con carga negativa.
Entonces ya no dices una esfera indivisible, sino que esta, esta especie de esfera tiene al interior partículas atómicas, algunas con carga positiva y otras con carga negativa. Ustedes seguramente van a estudiar en química general e inorgánica a fondo estas teorías, cuáles son los experimentos que ha hecho Thomson para descubrir estas partículas, etcétera. Y eso lo irán trabajando a fondo. Lo que aquí queremos mostrar es cómo va evolucionando el concepto. Entonces, en este caso ya existen protones y electrones como partículas atómicas. Sin embargo, estos no tienen ningún orden. Thomson decía, estas partículas están distribuidas cual si fuesen semillas al interior de una sandía. Entonces podía haber una positiva, negativa, al lado de otra, etcétera. No había la idea del núcleo, ¿sí? Entonces nuevamente les vuelvo a invitar a la reflexión, como en 1900 todavía no había la idea de un núcleo y de electrones girando alrededor del núcleo. Bien, seguimos en el tiempo. En 1900 ya se desarrollan más teorías, la ciencia ya avanza un poco más y en la evolución histórica trabajamos el modelo de Rutherford, que ya plantea un núcleo central. Sí, entonces dice Rutherford en 1911 y existe un núcleo y allí sitúa a los protones principalmente y luego plantea que los electrones estarían girando alrededor del núcleo, pero en órbitas cual si fuesen los planetas de un sistema solar. Entonces aquí ya se diferencia la existencia de un núcleo y la existencia de electrones girando como planetas alrededor de un sol. Eso sería algo, una analogía para entender un poquito lo que va planteando Rutherford. Entonces vean cómo hemos evolucionado hasta el momento desde un modelo donde no había protones ni electrones, donde el átomo era indivisible, a un modelo donde aparecen los protones y electrones pero sin ningún orden, y ahora sí vemos que hay un relativo orden, hay protones y neutrones en un núcleo y electrones girando, y esto es la teoría de Rutherford. Finalmente llegamos a uno de los modelos quizá más importantes que todavía, por lo menos en su concepción teórica, funcionan. Claro que tienen que ser complementados con otras teorías más, y es el modelo atómico de Bohr. Niels Bohr genera un modelo atómico que revoluciona estos conceptos de átomos, donde él plantea un núcleo central y electrones, pero girando en órbitas circulares y restringidas. Y hay muchas órbitas, cada una con un nivel de energía. Entonces, Born, para plantear este modelo, ya no usa la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, que es lo que van a estudiar este año en física, eso se llama mecánica newtoniana, sino que usa la mecánica cuántica, que son otras teorías de la física. Y en base a la mecánica cuántica, a la distribución de energía, él va describiendo que estas órbitas tienen energía y tienen diferentes valores de energía en torno a los cuales van girando los electrones. De ahí que Bohr plantea los números cuánticos, que eso ya han debido ver en colegio. Vamos a ver rápidamente todo lo que han estudiado en colegio y tanto en el propedéutico o lo que han trabajado en su examen de ingreso, pero esto ya debe ser materia conocida para ustedes. Entonces, N, L, M y S son los números cuánticos que plantea Bohr, y vamos a nosotros trabajar ahora cómo es que esos números cuánticos nos ayudan a comprender la estructura de un átomo. Bien, veremos dudas. Hasta el momento no.
Ya se irán dando cuenta cómo es que algunos compañeros que no cumplen las reglas van perjudicando toda la clase con sus solicitudes de admisión que lastimosamente no las vamos a aceptar para ordenar un poco nuestra clase. Bien, entonces repasaremos un poco estos conceptos de los números atómicos, N, L, M y S. Siempre es importante tener el sentido físico, qué significan los números cuánticos en tres dimensiones, en cuanto a un modelo atómico, etcétera. No solamente encontrar N, L, M y S y no saber qué significa eso, eso no tiene sentido, ¿no? Y eso va para todo. Hay que encontrar el sentido físico de todas las ecuaciones, de todos los cálculos que tengamos para comprender mejor una ciencia. Bien, para Born hay un número cuántico principal denominado n, y eso se referirá principalmente a los niveles de energía, ¿verdad? Primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto, quinto, etcétera. El L, quizá el más importante para nosotros, es el número cuántico del momento angular que nos dice dentro de este nivel 1 hay subniveles de energía. Y esos subniveles de energías, Bohr nos llama, como vamos a ver, SPDF y SPDF, donde cada subnivel va a tener un número. Entonces, los niveles pueden ser primer nivel, segundo, tercero. Los subniveles que van desde 0 hasta n-1 en realidad se refiere a los subniveles S, P, D y F. Luego, dentro de esos subniveles vamos a ver un momento magnético que les vamos a recordar también, pero ustedes deberían enseñarme esto, no yo a ustedes porque está más fresco en sus estudios, pero lo vamos a recordar. Y finalmente un número cuántico S que solo se refiere al giro de los electrones. Bien, dicho esto y entendido que ya han recordado N, L, M y S como los números cuánticos que se asocian al modelo de Bohr, que por otra parte también es importante recordar que incluso tiene algún premio Nobel por ahí este científico. Entonces vamos a trabajar un poco estos conceptos. N, como habíamos dicho, nos puede decir el tamaño de un átomo y es saber cuántos niveles tiene, niveles de energía. L va a ser relacionado a la forma espacial, principalmente cuando trabajemos la teoría de Schrödinger. M, dónde está dentro de cada uno de estos subniveles un electrón, y S, la rotación. Ahora vamos a trabajar en el subnivel L. L, como les decía, va a tener 4 subniveles. S, P, D y F. ¿Sí? Cuando ustedes quieran decir que es S, le ponen el número cuántico L igual 0. Cuando quieran decir que están en el subnivel P, le ponen el nivel cuántico L igual 1, para D L igual 2 y para F L igual 3. El subnivel S en realidad es un orbital, o tiene, más bien dicho, un solo orbital y puede contener hasta 2 electrones. Entonces, cuando digan S, imagínense un solo orbital con 2 electrones. Por favor, al representante del curso, si puede decir al resto de sus compañeros que dejen de solicitar admisión, solo están perjudicando la clase y no se les va a admitir. Muchas gracias. Bien, el subnivel P va a tener 3 orbitales. Cada orbital siempre tiene 2 electrones. El subnivel D va a tener 5 orbitales, con cada uno con hasta 2 electrones. Y el subnivel F va a tener 7 orbitales, cada uno hasta 2
electrones. Entonces, cuando nosotros decimos L, el número cuántico L, tenemos que pensar si es S, P, D o F. Y ese es el concepto principal para L. El número cuántico M nos dice, bueno, acá por ejemplo, en el subnivel P, si mi electrón fuese este que estoy señalando, su magnético va a ser más 1. Es decir, M va a ser más 1. ¿Cómo se trabaja con el magnético? Al centro se pone el 0, a la derecha más 1, a la izquierda menos 1. Para el orbital D, al centro 0, a la derecha más 1, más 2 y a la izquierda menos 1, menos 2. Para F, al centro 0, más 1, más 2, más 3 y respectivamente a la izquierda los negativos. Entonces, si yo tengo un electrón acá, hasta el momento, yo puedo decir su L es F, es decir, L igual a 3, y su magnético será menos 3. Finalmente, de acuerdo a si los electrones están hacia arriba o hacia abajo, el spin va a tener la flechita hacia arriba, el valor de más un medio, y la flechita hacia abajo, el valor de menos un medio. Bien, eso para recordarles un poquito lo que es Bohr con sus teorías. Acá lo que yo quisiera, ya que vayan repasando para una siguiente clase o para cuando hagamos ejercicios, es la configuración electrónica, ¿sí? Estos son los niveles. Primer nivel, N, ¿verdad? En cuanto a modelo de Bohr. Subniveles o L tienen S, P, D y F, ¿no? Entonces acá ustedes, de acuerdo a eso, pueden hacer primer nivel S2. Segundo nivel, S y P. Tercer nivel, orbitales S, P y D. Cuarto nivel, orbitales S, P, D y F. Y así vamos sucesivamente hasta el nivel 7, que tiene todos los orbitales S, P, D y F. Ya saben que S tiene un valor para L, P tiene un valor para L, D tiene un valor y F tiene un valor. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el número cuántico para algún electrón que está acá, en esta parte. ¿Y qué significa eso? Estamos en un átomo que tiene 3 niveles. En su primer nivel tiene S, en el segundo nivel tiene S y P llenos, y en el tercer nivel tiene S y P. Entonces, queremos encontrar el número cuántico para algún electrón que está ubicado acá. Entonces, ¿cómo trabajamos? Digamos que dentro de P esté acá. Listo, entonces vamos a recordar. N sería el nivel 3. P sería el valor. P para L es igual 1. ¿Sí? L igual 1 significa P. Entonces, como está en P, ponemos L1. Magnético, si hemos dicho este es nuestro electrón, entonces ponemos 0 al centro más 1 menos 1. Como este electrón está en este orbital, ese orbital se llama más 1, colocamos M igual más 1, y como el electrón está hacia abajo, el spin menos un medio. Entonces repetimos, si queremos un electrón en este orbital P y dentro del orbital P en esta posición, podemos describirlo con los números cuánticos. El número cuántico N sería 3, primero, segundo, tercer nivel. Estos son los subniveles. Entonces, dentro del tercero, ¿dónde estaría mi electrón? En el subnivel P. Para P, L vale 1. Entonces, colocamos L1. Bien, dentro de P tengo 6 electrones. ¿Cuál quiero describir? Este que está marcado en azul. Entonces, el magnético, que yo lo coloco al centro 0, derecha más 1, izquierda menos 1. Entonces, el más 1 me dirá, tu electrón está en es uno de estos dos, con el magnético. ¿Y cómo sé cuál de los dos? Con el spin. Si el spin me dice menos un medio, entonces es el que está hacia
abajo. Para eso sirven los números cuánticos, para saber en qué nivel está un electrón, en qué subnivel está un electrón, en qué posición del subnivel con el magnético, y si el electrón gira hacia arriba o hacia abajo con el S. Pues rápidamente vemos otro ejemplo. Digamos, queremos describir un electrón que está en el nivel 5, en el subnivel D, y dentro del subnivel D nos inventamos que esté acá. Entonces, ¿qué digo? N para este va a ser 5, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto nivel, N5. En 5 está en el subnivel D. D significa L igual 2, L igual 2. Dentro de D está acá, como sé este par de electrones en cuál está, en el magnético 0. ¿Sí? Si estuviera acá, el M, si estuviera acá sería más 2, ¿verdad? Si estuviese acá sería menos 2, pero como está en el central, entonces su magnético es 0, y como la flechita va hacia arriba, el spin es más un medio. Eso simplemente para recordarles y para que quede muy clara la idea, y además que quede muy clara esta configuración electrónica. Cuando ustedes tengan los electrones de un átomo, van a tener que escribir la configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y llenar hasta donde alcance. Entonces, estos son conceptos fundamentales para ir desarrollando nuestras teorías, tanto atómicas como moleculares. Veamos hasta acá sus dudas. Ninguna. Bien, acá van escribiendo las dudas. Acá hay una ya. Las flechas en los orbitales, ¿en qué sentido se ponen? Gracias, muchas gracias por las preguntas. Yo siempre voy agradeciendo porque eso significa que están siguiendo la clase. Entonces, gracias, Alison. Vamos a trabajar este conceptito. Cuando ustedes van a ir llenando los orbitales, ¿no? Por ejemplo, cuando llenan el orbital P, primero, y tienen, por decir, 5 electrones. Entonces, primero llenan con las flechitas hacia arriba. Entonces, tendrían 1, 2, 3 flechitas hacia arriba. Cuando han llenado todos los orbitales con flechitas hacia arriba, recién empiezan a llenar los electrones con las flechitas hacia abajo. Entonces, ¿cómo llenan? Si tuviera 5 electrones, 3 arriba, este sería el cuarto y este sería el quinto. Entonces, vuelvo a repetir, si tuvieran 5 electrones para el nivel P, es el electrón 1, este hacia arriba es el electrón 2, este hacia arriba es el electrón 3. Cuando han llenado los 3 orbitales con flechitas hacia arriba, llenan hacia abajo. Este sería el 4 y este sería el 5. Puede ser que este que estamos señalando no haya, ¿verdad? En nuestro caso hay, porque P tiene 6 electrones. 2, 4 y 6. Cada flechita es un electrón. Eso es importante. Y el llenado, como ya deben saber de sus estudios de colegio, son primero hacia arriba, y cuando se hayan completado los 3 orbitales hacia arriba, recién van llenando electrones hacia abajo. Espero esté claro la forma en la cual se van llenando los electrones en los orbitales. A ti las gracias, Alison, por la pregunta. Realmente todas las preguntas son bienvenidas. Entonces recordarán qué es lo más importante para mí. Yo no les voy a preguntar en el momento de su primer parcial cuál es el modelo de Bohr, cuál es el de Thomson, el de Rutherford. No, sí, lo que sí van a tener que hacer es la configuración electrónica. Digamos, vamos a ver el carbono, el elemento fundamental en orgánica, cuántos electrones tiene y cuál es su configuración electrónica. ¿Sí? Entonces verán hasta dónde llega el carbono en cuanto a estas configuraciones electrónicas. Eso es lo que me sirve. Me sirve que entiendan que hay niveles. Okay, nivel 1 con 1s2, lo he llenado, ¿verdad? El nivel 2, ¿con qué puedo llenar? Con 2s2 y 2p6.
El nivel 3, ¿con qué lleno? 3s2, 3p6 y 3d10. Y así voy llenando los niveles con los subniveles de energía. Dentro del nivel 3 hay 3 subniveles de energía. S, P y D. Y eso es de los números cuánticos. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque cada uno tiene un número L. S tiene un número L, P es L igual 1, D L igual 2, F L igual 3. Y finalmente que entiendan que S es un orbital, que el P tiene 3 orbitales, el D 5 y el F 7. Entonces cada orbital se llena con un par de electrones. Esos son los conceptos que sí necesito que los vayan entendiendo, ¿no? S, aquí van a entrar 2 electrones. En P, aquí 2 electrones, 2 y 2. ¿Cómo los lleno? Acabo de explicar, gracias a la pregunta de su compañera. Primero los que van flechita hacia arriba y luego con la flechita hacia abajo. Entonces esos conceptos son fundamentales. Entonces vayan recordando niveles y subniveles. Quiero que entiendan bien eso. Niveles 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Subniveles S, P, D, F. ¿Qué es S, P, D, F? Ya no son números. S tiene un orbital. P tiene 3 orbitales. D 5 y F 7. Ese es el concepto que necesito que lo recuerden para trabajar nuestras teorías sobre cómo son los átomos y luego cómo son las moléculas. Bien, entonces recuerden, Bohr plantea todo esto, que desde ya es muy complejo, usa la mecánica cuántica, ya no la física normal, la física newtoniana, sino es una física un poco más avanzada. Y acá recuerden niveles y recuerden SPDF relacionado con Niels Bohr. Bien. ¿Qué hace Schrödinger? Schrödinger quiere decir, bueno, ¿y cómo son esos niveles de Bohr en el espacio? Y se plantea un trabajo matemático muy complejo. Estas son las ecuaciones que plantea Schrödinger para resolver cómo son SPDF en el espacio. Por suerte no van a ustedes a estudiar ni resolver. A mí me ha tocado, yo he estudiado en tecnología y ahí me ha tocado cuando he llevado físico-química 3 resolver estas ecuaciones de Schrödinger para los primeros niveles, lo cual nos llevaba días resolver, ¿no? Entonces, acá que va diciendo Schrödinger, hay niveles principales, niveles secundarios, y Schrödinger va a encontrar cómo son estos niveles secundarios o azimutales en el espacio. Entonces, tampoco les voy a preguntar Schrödinger, no les voy a preguntar la ecuación de Schrödinger, solamente el concepto central que quiero que manejen es que Schrödinger le da forma en el espacio a esos subniveles o números cuánticos secundarios o azimutales planteados por Niels Bohr. Entonces va resolviendo y imagínense, si tienen complicaciones en resolver ecuaciones solamente con X y Y, Schrödinger ya lo plantea con el eje Z más, por lo tanto es en el espacio, y le da forma esta teoría a los orbitales S, P, D y F, en 3 dimensiones. Y llega con sus ecuaciones a encontrar que el orbital S es una esfera. Esto ya tienen que memorizar, aprender, recordar, etc. El orbital S es una esfera. Una esfera es muy distinto a un círculo. Un círculo es en 2 dimensiones. Ustedes lo pueden dibujar en su hoja, un círculo. Pero eso solo es 2 dimensiones. Como estamos hablando de cuerpos tridimensionales, una esfera es un balón de fútbol. Así de sencillo, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, cuando digamos orbital S, se imaginan un balón de fútbol y eso sería una esfera, la forma que podría tener este orbital en cualquier átomo. ¿Sí? Y eso gracias a las ecuaciones de Schrödinger
Solo las estamos describiendo, les hemos mostrado cuál es la ecuación, pero resolverla es muy complicado. Entonces, ¿qué nos interesa por el momento? Saber la forma tridimensional de este es una esfera. Bien, entonces ahí tendrán un núcleo central y electrones girando a gran velocidad. Imagínense lo pequeño que es un átomo y estos electrones están girando cerca a 9 décimos de la velocidad de la luz. Por eso ya Bohr nos planteaba que ya no se puede encontrar el tiempo y espacio de estos electrones, ¿no? Ustedes cuando vean física se va a decir, hay, que se dio una velocidad inicial, una segunda, encuentre la aceleración, qué distancias recorre. Eso es física newtoniana, física clásica. Acá nosotros hablamos solo de la probabilidad de encontrar un electrón en cierto volumen del espacio. Es decir, están girando tan rápidamente en estas formas que constituyen una esfera. Los electrones, fíjense, giran tan rápido que en algún momento van a estar en algún lugar de la esfera. ¿En cuál? No se sabe. Ese es el principio de incertidumbre, ¿sí? Que también lo plantea Heisenberg. No es necesario que lo sepan, pero les estoy contando cómo que esto no es una forma fija. Los electrones están girando tan rápidamente, que lo que nosotros vemos es una esfera. ¿Sí? Ni siquiera vemos el núcleo central en este modelo. Solamente vamos a ver una esfera que está formada por el trazo de los electrones girando alrededor de un núcleo. ¿Sí? Eso para los que quieran saber un poquito más. Para efectos prácticos, S es una esfera y se acabó para ustedes. ¿Sí? ¿Cómo son los orbitales P para Schrödinger? Ya veíamos que en Bohr P eran 3 orbitales. ¿Sí? Y como estamos resolviendo ecuaciones en 3 dimensiones y en los ejes X, Y, Z, entonces la solución para los orbitales P es que son lóbulos. Estos son lóbulos. ¿Sí? Aquí casi se acaba, es un lóbulo acá y otro lóbulo acá. Entonces estos lóbulos van a estar en los 3 ejes. Va a haber un orbital P en el eje X, un orbital P en el eje Y y un orbital P en el eje Z. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este sería un eje Y, este podría ser un eje X, y si este es un plano Y, X, entrando y saliendo, estará el eje Z. ¿Sí? Bien, entonces así vamos a ver los lóbulos de los orbitales P. Un orbital PY, un orbital PX y un orbital PZ. A veces ustedes trabajan solo en el eje y en el eje X. Ahora hay que aumentar el eje Z para hablar de tridimensionalidad. Esta es la clave. Entonces, ¿qué van a recordar? Como les digo, orbital S, una esfera, y orbital P, 3 lóbulos. Uno en el eje Y, otro en el eje X y otro en el eje Z. Cada lóbulo puede tener 2 electrones. Así como la esfera puede tener 2 electrones, esto lo hemos visto acá. S, 2 electrones. En P, el primer lóbulo, 2 electrones. El segundo lóbulo, 2 electrones. El tercer lóbulo, 2 electrones. Entonces a eso nos referimos ahora. 2 electrones, hasta 2 electrones. Y en P va a haber 2 electrones acá, 2 electrones en el amarillo y 2 electrones en el rojo. Eso necesito que comprendan. Dudas hasta acá. ¿No? Bien. Seguimos. Entonces, así como resuelve Schrödinger en el espacio la forma de los orbitales S y P, también va a resolver para los orbitales D
que son estos, y los orbitales F. Entonces, en los orbitales D, los electrones pueden estar girando en cualquiera de estas formas geométricas. Y recuerden que solamente hablamos de la probabilidad de encontrar un electrón en cierto lugar de todo este espacio, de toda esta forma. Los orbitales D son 5 y por suerte para ustedes en química orgánica no los vamos a estudiar. Ya les voy a decir por qué. Y los orbitales F son 7 y también por suerte para ustedes en química orgánica 1 no los vamos a estudiar. Sí los vamos a tener en mente, que son grandes, que albergan muchos electrones, pero en la forma geométrica no los vamos a estudiar. Entonces, ¿qué requiero? Lo más simple de ustedes. S, una esfera. P, lóbulos. ¿Qué lóbulos? Y, X y Z. Y cada uno va a contener un par de electrones. Y digamos, ¿cómo se da esta forma? Esta forma es la probabilidad de encontrar electrones en esta superficie. Están yendo a tanta velocidad que lo único que vemos nosotros es eso, el trazo de los electrones girando. No vamos a lograr ver el electrón. Vemos una nube de trazos de electrones girando a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Esto ya no, pero hay que tener en mente que Schrödinger también ha resuelto, y esto ya no, pero también tengan en mente que hay 7 orbitales F, cada uno con su forma tridimensional. Bien, entonces si en el primer nivel tenía un orbital S, que significaba una esfera. Si me paso al segundo nivel y hablo de S, voy a ver mi esfera de 1S. Este en amarillo sería 1S. Y en azul tendría la esfera del 2S. Para ir entendiendo cómo van a ser en el espacio estos orbitales. Si me voy al tercer nivel, tendría acá 1S. 1S. Superpuesto 2S. 2S. Y superpuesto 3S. Entonces así más o menos se van a ir armando. Estos son los niveles. Nivel 1 en este amarillo, nivel 2 en este azul y nivel 3 en este otro amarillo. Entonces eso es para ir entendiendo, y ustedes ya por si acaso ya deberían memorizar que esas son esferas. Y estas son representaciones de esferas. Las dibujan así porque son, como hemos dicho, están yendo a tanta velocidad los electrones. Estoy girando a propósito mi cursor, que en realidad lo que veo es una nube. No lo veo al electrón. Veo una nube dentro de una esfera, y esa esfera es la probabilidad de encontrar un electrón en esa área del espacio. Bien, ahora sí vamos a ir brevemente a tratar de entender cómo sería un átomo y cómo sería una molécula con algunos ejemplos muy simples en el espacio de acuerdo a la teoría de Bohr y a la teoría de Schrödinger. Veremos primero si hay alguna duda. Acá no y acá tampoco. Bien, entonces nosotros nos imaginamos un átomo con 6, 8, 10 electrones. ¿Sí? Digamos que un átomo tiene 10 electrones. ¿Cómo escribo la configuración? Voy llenando nivel y subnivel. Nivel 1 con S. ¿Cuántos electrones puede tener S? Máximo 2. Y hemos visto que es un orbital. ¿Sí? Como ya he llenado el primer nivel, me paso al segundo. Segundo nivel, en S, ¿cuánto puede tener máximo? 2. Y en P, ¿cuánto puede tener máximo? 6. ¿Por qué? Porque hay 3 orbitales, cada uno con 2, 2 por 3, 6. Esta sería la configuración de un átomo cualquiera. Y en base a esta configuración, nosotros ya podemos empezar a esbozar una forma tridimensional que no va a ser
la real porque nos falta la teoría de hibridación, pero para ir aproximándonos y teniendo una idea, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, repito, este es un ejercicio y solamente hasta la teoría de Schrödinger y después van a hacer unas pequeñas variantes para entender con la teoría de hibridación cómo son los átomos y las moléculas en el espacio. Entonces, fácil. 1s2, ¿qué es S? Es una esfera, ¿sí? Y esta esfera, aquí al centro, va a tener dos electrones. Así entendería yo el primer nivel. Segundo nivel, S. ¿Qué es S? Es esta otra esfera. Esta esfera superpuesta, ¿sí? Y esta esfera tiene dos electrones, es decir, los dos electrones están girando a gran velocidad por acá, ¿sí? Pero, además, en segundo nivel hay P. ¿Y cuánto de P? Hay tres orbitales P, llenos cada uno con dos electrones. 1, 2 y 3. Si a este le llamamos Y, estos dos electrones serían este lóbulo. Este sería PY, lóbulo. Si a este le llamamos X, estos dos electrones estarían girando en este otro lóbulo. Así son los lóbulos, como un 8. Y este sería el eje Z. Y estos dos electrones estarían girando en el lóbulo PZ. Entonces, ¿qué tengo acá? 1s2, una esfera. 2s2, otra esfera con dos electrones. Y tres orbitales P llenos. Y, en este caso hemos dicho que este sería X y este sería Z. Bien, así deberíamos representar de acuerdo al modelo de Schrödinger. Por supuesto, no van a ser así los átomos. Para entender cómo van a ser, tenemos que hacer una teoría más, que sería la teoría de la hibridación. Entonces, no olviden, esferas P lóbulos. Son lóbulos, ¿no? Como un 8. S tiene dos electrones y P tiene tres lóbulos. Cada lóbulo con dos electrones. Un lóbulo, dos lóbulos y tres lóbulos. Eso es lo que quiero que tengan bien presente. Aquí queda más claro quizá. Un lóbulo, dos lóbulos y tres lóbulos. Cada uno con dos electrones. Dos, dos y dos. Hasta el momento. Bien, entonces ya más o menos vamos entendiendo qué es S y qué es P. ¿Cómo llegamos a la parte final? Primero recordarles cuáles son los átomos que más se estudian en la química orgánica. Van a tener acá, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Por qué yo les decía que lo más importante en lo que hemos estudiado son los orbitales S y los orbitales P, y que por suerte para ustedes no van a tener que estudiar los D ni los F, porque estos átomos son pequeñitos. Entonces su configuración electrónica solo va a alcanzar hasta P, ¿sí? S y P en segundo nivel. Esta es una esfera central que ni se toca, y este es el nivel de valencia, el segundo nivel. Entonces ahí tengo S y P. Y si se dan cuenta, para carbono, nitrógeno y oxígeno no hay D ni F. Entonces, por suerte, ustedes solamente van a dominar esto, ¿no? Este es 1s, sería una esfera con dos electrones. 2s sería otra esfera concéntrica con dos electrones. Y P, siempre que piensen en P, piensen en tres orbitales, ¿sí? Y van llenando los electrones de acuerdo a lo que alcance. ¿Cómo llenan? Primero flechita hacia arriba. Flechita hacia arriba. En este caso ya alcanza. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y una flecha hacia abajo. Entonces, el oxígeno tendría, por ejemplo, 2, 4, 6, 7, 8 electrones. Eso es el número atómico, un concepto que ustedes también ya deben dominar. Entonces, ¿cómo lleno? Primero hacia arriba y hacia abajo. Ya tengo el 1s lleno. Nivel 2, ¿cómo lleno? Un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Está lleno? Listo. Nivel 2s, 2s2. 1s2, 2s2. ¿Cómo lleno el P?
4. P me voy a dibujar como 3 casillas, 3 orbitales, y si les pregunto en 3 dimensiones, PX, PY y PZ. ¿Cómo lleno? Hacia arriba, 1, 2, 3. Cuando he llenado los 3 de arriba, el cuarto viene recién hacia abajo. Entonces así vamos llenando las configuraciones electrónicas. Esto necesito que manejen y que entiendan, puesto que con ese entendimiento vamos a pasar fácilmente a las teorías de la hibridación. Preguntas hasta acá. Vamos a terminar de avanzar estos conceptos, pero quiero saber si tuvieran alguna duda o pregunta hasta el momento. Ninguna acá y ninguna acá. Bien, entonces como les decía, podemos ya pensar en cómo vamos a representar un átomo de hidrógeno en el espacio. Para el hidrógeno, lo primero que hacemos es buscar en la tabla periódica el número atómico. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, el número atómico es 1. Z1 significa que el hidrógeno va a tener un protón y un electrón, ¿verdad? El electrón es 1. Es en realidad el número atómico, de ahí pueden sacar ese dato. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la configuración electrónica para el hidrógeno? H1 sería primer nivel, S con un solo electrón. Entonces, esto es Bohr. Hasta acá es la teoría de Bohr. ¿Están de acuerdo? Estamos usando la teoría de Bohr, la configuración electrónica. Y de ahí vamos a pasar a la teoría de Schrödinger. Entonces, ¿cómo lo represento? Con Schrödinger ya sé que S es una esfera y la esfera va a tener, en este caso, un solo electrón girando. Por eso, cuando ustedes vean un metano, por ejemplo, van a ver los hidrógenos como esferas. Esta es una representación ya real. ¿Cómo se vería un hidrógeno de acuerdo a estas teorías? Como una esfera que cuando están solitos tienen un solo electrón girando en esta superficie. Este electrón, por supuesto, se va a enlazar con un electrón del carbono para formar este enlace. Pero ya en forma tridimensional, ¿cómo va a ser un átomo de hidrógeno en el espacio? Una esferita. ¿Sí? Y esa esfera puede hacer un enlace. Su electrón con un electrón del carbono forman un enlace acá, pero lo dibujo como una esfera. Entonces, ya sea en modelos moleculares, en libros, ya deben ir entendiendo esto. Cuando vean al hidrógeno como esfera, dicen, ah, ¿de dónde sale eso? De su configuración. ¿Quién me ha enseñado lo de la configuración? Bohr. ¿Cuál es la configuración para el hidrógeno? H1, que es H1, hidrógeno con un solo electrón, el número atómico. Su configuración será 1s1. Y según Schrödinger, ¿cómo es esto? Esa es una esfera, así de simple. Y entonces en esta esfera, cuando el hidrógeno está sin enlazarse, tendrá un solo electrón. Y cuando se haya enlazado con otro electrón, acá estará el enlace y no va a dejar de ser una esfera donde están girando sus electrones. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, resumen, hasta acá de esto, si quieren, se olvidan. Es una historia, cómo va evolucionando desde Dalton, Thomson, Rutherford, pero ¿qué nos sirve? Bohr. ¿Con qué? Con la configuración electrónica. Y Schrödinger me dice, para esta configuración electrónica hay una forma en el espacio. Entonces, esto sería una esfera. Hasta aquí lo más importante, estas dos teorías para ir trabajando nuestros modelos atómicos y moleculares. Entonces ya vayan recordando que el hidrógeno es una esfera porque su configuración es S, una esfera con un solo electrón. Y si les digo representen un átomo de carbono en 3 dimensiones, primero habrá que ver cuántos electrones tiene. ¿Sí? Tiene 6. Por lo tanto, según Bohr, tengo que hacer su configuración electrónica. Primer nivel, lleno el S con ¿cuánto? Con 2. De los 6, 2 están acá. Segundo nivel, lleno el S con ¿cuánto? Con 2.
De los 6 ya tendría 4, ¿verdad? 2 y 2, 4 y me faltan 2 nomás. Me paso al segundo nivel a P y ahí lleno 2. Eso es clave. ¿Cómo lo llenan? Como hemos dicho, primer nivel, uno arriba y otro abajo. Listo, ya está lleno. 1s2. Segundo nivel, uno arriba y otro abajo. Listo, ya está lleno. 2s2. Hasta acá tendría 4 electrones. ¿Cuántos me quedan? Al 6, solamente 2. ¿Cómo lleno los orbitales P? Dibujo los 3 y lleno primero hacia arriba uno y hacia arriba el otro. Entonces con esto tendría la configuración del átomo de carbono. Y podría ser una primera aproximación de su forma tridimensional, que no va a ser todavía la correcta. ¿Por qué? Porque nos falta, les repito, la teoría de la hibridación. Pero ya entendemos lo que es 1s, 2s y 2p. Bien, dibujaremos el átomo de carbono de acuerdo a esta configuración y a las teorías de Schrödinger. Diría aquí aquí al centro primero está el núcleo. Eso no hay que olvidar. Para que tengan una idea de cómo es el núcleo y el primer electrón girando alrededor del núcleo, una idea física. Imagínense una cancha de fútbol, ir al estadio y ver en el punto central de la cancha de fútbol una pelota de golf. Eso es un núcleo, para que tengan una proporción, ¿no? El primer electrón que está en el 1s estaría girando en la pista atlética. Eso es más o menos para que tengan una idea. Por eso no se representa el núcleo, es tan chiquitito que sería un puntito por acá. Bien, entendiendo eso del núcleo, digo, bueno, tengo un 1s, una esferita. Este es 1s. El orbital 1s. Ese estará con 2 electrones. Tengo 2s, una segunda esfera concéntrica. El orbital 2s sería esta segunda esfera de acá. Y tengo orbitales P. De los orbitales P, 2 están llenos y uno vacío. Entonces así podríamos dibujar aproximadamente 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s en esta segunda esfera y podemos escoger 2 orbitales P. Digamos, este orbital de acá y este de acá. Y y X. Y el PZ estaría vacío. Esa sería una primera aproximación que no va a ser tampoco la real. Acá solamente les estoy haciendo ejercitar la mente, reconocer la hibridación, las formas de la hibridación. Y ahora vamos a terminar explicando con la teoría de hibridación. ¿Sí? Vamos a necesitar la teoría de hibridación para que esto tenga sentido en el espacio de acuerdo a lo que es un átomo de carbono. ¿Qué nos dice la teoría de la hibridación? Lo primero que hace es promover un electrón del 2s al 2p para que estén llenos. Los 3 orbitales p, dice este electrón, para que se enlace, para que tenga reactividad del carbono, lo primero que hace es mover este electrón hasta acá. ¿Sí? Este electrón de acá estaría ahora con la cabeza hacia arriba en este orbital. Y ahora sí estamos en condiciones de hibridar, porque tenemos un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, primer paso, y solo va a ser para el carbono, ya no se van a preocupar cuando veamos nitrógeno, oxígeno, no hay este salto, este es algo muy especial para el carbono, por eso les explico con calma. El orbital 2s cede un electrón hasta el orbital 2pz. ¿Qué significa en términos sencillos? Tengo una esfera y 3 lóbulos. Listo. Así va a ser el carbono de aquí en adelante. Esta es su forma. Ya está lista para la hibridación. Entonces, 2s, 2px, 2py y 2pz. Bueno, entonces ahora hibridemos. ¿Qué es hibridar? Voy a mezclar este 2s, esta esfera, con los 3 lóbulos. Entonces, los híbridos son mezclas de 2 especies, por ejemplo. Por ejemplo, burro con yegua, burro con caballo, sale una mula. La mula no es ni burro ni es caballo. Entonces,
Los orbitales híbridos no van a ser ni esferas ni lóbulos, van a ser un intermedio. Entonces, ¿cómo pienso desde una forma sencilla? Vamos a repasar esto en la otra clase para que quede más claro, pero desde una forma sencilla, ¿cómo pienso en la hibridación? Mezclo todo lo que tengo. ¿Qué mezclo? 2S, 2PX, 2PY y 2PZ. 2S, 2PX, 2PY y 2PZ, aunque no están en el orden, pero esto simboliza que voy a mezclar 4 orbitales, 3 de ellos P y uno S. ¿Cuántos orbitales voy a tener? 4. ¿Sí? Si hibrido un S con 3P, voy a tener 4 orbitales híbridos y aquí ya viene el nombre sp3. ¿Por qué la hibridación será sp3? S, P1, P2 y P3. Pues voy a tener un orbital sp3, dos orbitales sp3, 3 y 4. Han salido de 4, han salido 4. ¿Sí? Estos ya no son lóbulos, si se fijan, no son lóbulos, pero tampoco son esferas. Y cada orbital va a tener un electrón. ¿Sí? Entonces, cada orbital tiene un electrón. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tuvieran alguna duda? ¿Ninguna más? Bien, continuamos entonces. Listo. Entonces ya han visto que era hibridación. En el caso del carbono voy a pasar un electrón acá para tener 3p y un s y los mezclo. Voy a mezclar, digamos. En el caso de que mezcle todo, un s con 3p, ya tengo la hibridación sp3. Y el resultado serían 4 orbitales sí. Deben recordar que cada electrón tiene una carga negativa. Entonces, carga negativa con negativa se van a repeler. Eso es física básica, ¿verdad? Positivo con positivo se repele, negativo con positivo se atrae. Entonces, como estos se están repeliendo entre sí, debo colocarlos lo más lejos posible entre sí a los 4 en el espacio. ¿Cuál es esa forma espacial de estos 4 orbitales híbridos? Fíjense, S, PX, PY, PZ, SP3, ¿verdad? Tengo 4 orbitales. Debo colocarlos alrededor del núcleo con sus electrones lo más lejos posible entre sí. Y la forma tridimensional sería un tetraedro. Aquí está un sp3, 2, 3 y 4. Resumen. Volvemos a hacer un resumen. Ya he entendido Bohr, ya he entendido Schrödinger y ahora entiendo que el sp3 de aquí en adelante representa un tetraedro. ¿Por qué? Porque cada orbital tiene un electrón y debo colocarlo lo más lejos posible, y lo más lejos posible sería la forma de un tetraedro, donde aproximadamente cada orbital está a 105 grados respecto al otro. Entonces, ¿cómo va a ser un carbono en sp3? Como un tetraedro en el espacio, va a ser como un tetraedro. Y de ahí sale esa forma. Simplemente es física esto, ¿no? Tengo 4 orbitales, ¿cómo los acomodo para que estén lo más lejos posible? En la forma de un tetraedro. Y aquí tengo un electrón, un electrón, un electrón y un electrón, y están lo más lejos posible entre sí. Esta sería la forma de un carbono, y recuerden, esa es solamente una teoría. Puede ser que de aquí a 50, 100 o 200 años se rían de Schrödinger, se rían de la teoría de la hibridación, no lo sabemos. Así es la ciencia. Solamente son modelos, no es la realidad como tal. Son modelos que interpretan los diferentes fenómenos observados en la realidad. Ese concepto quiero que tengan de lo que estamos estudiando, porque a veces piensan que eso lo es todo, ¿no? O sea, por ahora funciona. De aquí a un tiempo no sabemos si seguirá funcionando, pero mientras funcionen, lo usé. Entonces, resumen, un carbono en hibridación sp3 va a ser un tetraedro. Y ahí tienen un tetraedro que tiene ángulos de 109,5 grados entre cada lado. Si ustedes miden de acá a acá, 105. De acá a acá, 105. De acá a acá, 105. Todos están a 105 grados.
Esa es la característica de un tetraedro. Y ahí tienen los 4 electrones a 105 grados entre sí, lo más lejos posible. Esta es una representación bidimensional del tetraedro. Ya después vamos a aprender cómo representar en pizarra o en cuaderno esta forma tridimensional. Y de ahí sale, por ejemplo, el metano. En el metano no es otra cosa que un carbono en sp3, es decir, como un tetraedro. Y los 4 hidrógenos del metano, que ya deben saber que es CH4, cada hidrógeno es una esferita. ¿Sí? 1s1 hidrógeno, esfera. 1s1 esfera. Este no tiene que hibridarse porque tiene un solo orbital y ya no puede mezclarse con nada. El carbono tenía 2s y 3p. Hemos hibridado, ¿recuerdan? Hemos hibridado S con 3p y hemos tenido la hibridación sp3 y hemos dicho que eso es un tetraedro. Acá está el tetraedro. ¿Y qué hacemos? Este hidrógeno con su electrón del hidrógeno con el del carbono va a formar un enlace. Entonces sería el carbono como tetraedro en verde y una esferita del hidrógeno hacia afuera. Listo, ya tenemos lo que sería un modelo molecular. A este otro lado, este hidrógeno con este electrón del hidrógeno con el electrón del carbono hace un enlace. Este electrón del hidrógeno con el electrón del carbono hace este enlace. Y este electrón del hidrógeno con este electrón del carbono hace un enlace. Entonces, ¿cómo es en el espacio el metano? Un tetraedro con esferitas de hidrógeno hacia afuera. Ahí tienen un tetraedro, la representación de un tetraedro con esferitas de hidrógeno y los ángulos entre cada uno de los enlaces van a ser 109,5 grados. Otra representación, entonces ya van a saber, este es el carbono, está como tetraedro. ¿De dónde ha salido eso? De lo que hemos llamado la hibridación sp3. Toda la teoría entonces se reduce a que el carbono en sp3 va a ser un tetraedro. ¿De dónde salen estos hidrógenos con las esferitas? Porque es 1s1 y de acuerdo a Born y S de acuerdo a Schrödinger es una esfera. Listo. S esfera y acá hemos visto que esferas y lóbulos se combinan con la teoría de hibridación para dar un sp3. Entonces el nuevo concepto que ustedes van a requerir, el carbono como sp3 es un tetraedro y como sp3 solo tiene enlaces simples y esa sería la forma en el espacio de un carbono. Si les digo dibujen el metano con lóbulos, tienen que hacerlo de esta forma. Si les digo dibujen con una representación más sencilla, podrían hacer de esta forma y luego vamos a ver otras representaciones aún más sencillas. Entonces ahí van recordando. Esto para ustedes ya no existe. Metano en 2D aplastado, estos son ángulos de 90 grados. Que dibuje esto ya tiene mal, tiene 0 en química orgánica. Ya no va a existir. Podrían anotarlo inicialmente para verla qué hibridación tiene, etcétera, bien. Pero cuando les diga en 3 dimensiones, ya vamos a ir dibujando de esta forma. ¿Sí? Esto no es otra cosa que una representación. Si ustedes ven un tetraedro, en el tetraedro siempre van a haber 2 enlaces en un plano, uno que sale del plano y otro que entra del plano. Entonces si yo digo, estos 2 están en el plano, los dibujo normal, en el plano y en el plano. Este, si se fijan, está saliendo. Y voy a representar, este es un acuerdo entre todos los que estudian orgánica. Dicen, voy a hacer una flechita negrita. ¿Y eso qué significa? Que sale. De aquí en adelante, cuando vean esta flechita, significa que el enlace sale. Y cuando vean una línea punteada, significa que este enlace entra. Entonces, para esta representación, este hidrógeno en el plano, este hidrógeno en el plano. Entonces escribo sus enlaces normales. Y aquí digo, de este plano hay uno que sale, que sería esta representación, y uno que entra, que sería esta otra representación. Esta es una representación de la vista tridimensional de un metano y ya la van a ir reconociendo
en diferentes libros o en internet cuando quieran estudiar, ¿no? Entonces, en estas representaciones siempre hay dos en el plano, uno que sale, que es la línea gruesa, que sería esta, y uno que entra, que es la línea punteada, que sería esta. Bien, haremos hasta acá la clase. En la siguiente ya les vamos a mostrar, explicar cómo reconocer que las hibridaciones son sp3, cómo representar un etano, y eso ya lo vamos a hacer con con apoyos de algunas moléculas y animaciones más para que vayan entendiendo. Pero hasta acá lo que quiero que quede claro es esta teoría atómica que la hemos representado con Bohr y la configuración electrónica que deben dominar, tienen que saber hacer la configuración electrónica, que es simple, es esto, ¿verdad? 1s2, 2s2, 2p2, estas cosas tienen que saber hacer. Luego van a hacer la configuración electrónica y solo para el caso del carbono vamos a mover un electrón. Para el nitrógeno y oxígeno, cuando hagamos los ejercicios, van a ver que no es necesario mover el electrón. Y una vez que sepamos que tenemos un orbital s y 3p, vamos a hacer las diferentes hibridaciones. En este caso hemos hecho hibridación sp3, este S con los 3p. Si les digo sp2 será un S solo con 2p. Si les digo sp sería este S solo con un p. Y en cada caso van sobrando orbitales p no hibridados. Todo eso lo vamos a estudiar a futuro. Pero debe quedarles claro que S es una esfera. P tiene tres orbitales, cada uno es un lóbulo. ¿Y cómo son esos orbitales? Están, por supuesto, en el espacio. Están como Y, X y Z. Eso es lo fundamental. Y lo último que hemos hecho es mezclar, hibridar, ¿verdad? Hemos hibridado un S con 3p, teniendo cuatro orbitales, cada orbital con un electrón que tienen que estar lo más separado posible entre sí, y esa forma en el espacio, desde la física y también desde la geometría, lo más separado sería un tetraedro. Entonces ahí tienen su tetraedro. Esta sería hibridación sp3 para un átomo de carbono. Vamos a hacer ejercicios sobre eso, vamos a ver oxígenos en sp3, nitrógeno en sp3, y luego vamos a ir pasando a las otras hibridaciones, sp2, sp, etc. Hasta ahí necesito que esté claro. Si tuvieran alguna duda, ninguna. Bien.